En esta ocasión continuamos con la parte de fundamentos matemáticos y voy a comenzar con las coordenadas polares. Antes de comenzar eh, quiero dejar claro cuáles van a ser las hipótesis, ¿ok? Nunca voy a dejar de trabajar en R3, pero ahora me voy a restringir a el plano XY. Es decir, que va a ser el conjunto de ternas que van a tener la forma X, Y, 0, ¿ok? Y en ese sentido, este conjunto es una copia de R2 y contiene al vector 0, ¿ok? Es muy importante eso porque este conjunto sigue teniendo estructura de espacio vectorial. De hecho, es un subespacio vectorial de R3. ¿Ok? Bueno. Un vector en el plano XY es este punto, como ya lo mencioné, tiene coordenadas X, Y, 0. Y voy a asumir también que este vector es diferente de 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría con el vector 0? Bueno, la respuesta es que no pasa nada. El vector 0 pues sigue estando aquí, está bien definido, es 0, 0, 0. Y su representación en coordenadas polares pues es el mismo, es 0, 0, 0. Lo interesante va a ocurrir cuando el vector es diferente de 0. Si el vector es diferente de 0, entonces el segmento que se forma de el vector 0 a el vector en cuestión va a formar siempre un ángulo, y esto básicamente es la razón por la cual estoy excluyendo el 0, siempre va a formar un ángulo con el eje X positivo, y sería este ángulo que está aquí. A ese ángulo es lo que se le conoce como la dirección del vector. Y alguien me podría preguntar, bueno, pero no es el único ángulo. Y sí, efectivamente. Hay otro ángulo, que sería este. Y ambos son correctos. Pero hay una convención. Si el ángulo que siempre va a tener raíz en el eje X positivo se mide de tal manera que me desplazo en contra de las manecillas del reloj, entonces ese ángulo va a ser positivo. Pero si yo me desplazo a favor de las manecillas del reloj, este ángulo también es correcto, pero entonces será un ángulo negativo. Y entonces en esta convención no hay absolutamente ninguna ambigüedad al referirnos de la dirección de un vector. Si yo digo que un vector tiene una dirección de 90 grados es positivo, yo sé que tengo que medirlo en contra de las manecillas del reloj y yo sé que ese será el vector. Pero si yo digo que el vector tiene una dirección de menos 90 grados, entonces me tengo que mover a favor de las manecillas del reloj y el vector ahora será este. Si ustedes me dicen que un vector tiene 45 grados, pues será este. Pero si me dices que tiene menos 45 grados, entonces será este. ¿Ok? Su dirección. Entonces, con esta convención, todo va a estar perfectamente bien definido. Muy bien. Entonces, otra vez. Dado un punto diferente de 0, la flecha, entre comillas, define un ángulo con el eje X positivo. Y hay estas dos convenciones para los ángulos. Ángulos positivos, ángulos negativos. Si tú ocupas uno u otro, son correctos. ¿Ok? Bueno, muy bien. Otra observación. Esta flecha tiene una longitud. A esta longitud, simplemente si el vector tiene r flecha, le quito la flecha y esto es lo que voy a definir como magnitud de un vector. Entonces, geométricamente, la magnitud de un vector es la longitud de esta flecha. ¿Ok? Y siempre para vectores en espacios euclidianos, siempre va a haber triángulos rectángulos. ¿Ok? Aquí en este caso, bueno, pues son triángulos rectángulos que viven aquí en este plano. Eh, y etcétera, etcétera. Bueno, por supuesto, en más dimensiones hay cosas más abstractas, pero
al menos en R2 y en R3, siempre vamos a encontrar triángulos, rectángulos escondidos. Ese es uno y ese sería el otro. De tal manera que, si yo pienso a esas coordenadas como la base y la altura de un triángulo, tengo que ponerle valor absoluto, porque nunca hemos visto un triángulo con base negativa. ¿Ok? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Este triángulo rectángulo tiene base de tamaño X y tiene altura de tamaño Y. ¿Ok? Y les acabo de mencionar que la longitud de la flecha, que es la hipotenusa de este triángulo, es la magnitud del vector. Ah, y la magnitud de la hipotenusa, pues se calcula utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Entonces, la longitud de la flecha, pues no es otra cosa más que la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. ¿Ok? Y esto es por Pitágoras. Muy bien. Y esto es lo que se conoce como la magnitud de un vector. Okay. Alguien podría decir, bueno, pero es que usted lo hizo en el primer cuadrante, donde todo es positivo. Bueno, pues no pasa nada. Si el vector se encuentra acá, si este es el vector, bueno, pues siempre hay un triángulo rectángulo. Aquí está el triángulo rectángulo. O puede ser este otro, el triángulo rectángulo. En cualquiera de los casos, siempre va a haber triángulo rectángulo y siempre voy a poder aplicar Pitágoras. Y aunque yo tenga coordenadas negativas, ¿verdad? Como longitudes de lados de un triángulo, bueno, pues tendrán que ser positivas. Y si no, pues de todas maneras, como están elevadas al cuadrado, las coordenadas del vector, pues de todas maneras se hace positivo. Si van a calcular una magnitud y les llega a quedar un signo negativo aquí adentro, ya después de hacer los cuadrados, pues entonces hay un error. ¿Ok? Entonces, esto es la magnitud de un vector. ¿Cómo se relaciona esto con la dirección, ¿no? Con el ángulo? Bueno, pues la respuesta es trigonometría. Si me fijo en el coseno de teta, el coseno de teta es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y entonces me queda x entre r. Coseno de teta igual a x entre r. Si despejo la x, me queda que esto es r coseno de teta. Ahora fíjense. ¿Qué pasa si yo me fijo, si yo no declaro esto desde el comienzo? Si yo le permito al 0. ¿Qué magnitud tiene el 0? Pues tiene, ¿qué magnitud tiene el vector 0? Pues tiene magnitud 0, baboso. Entonces aquí habría una indeterminación. ¿Perfecto? Entonces básicamente esa es la razón por la cual estamos haciendo esta suposición, aunque les digo, cuando se trata del 0 no pasa nada, pues el 0 es el 0 y listo. ¿Ok? Muy bien. Lo mismo lo hago con ahora la función trigonométrica seno. Seno de teta es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Esto es y sobre x, despejo la y y me queda esto. ¿Ok? Bueno. El vector r se puede representar en la base canónica, ¿verdad? Como xy más y j más 0k, que pues no lo pinto. Y en esta expresión, si yo sustituyo lo que vale x aquí y lo que vale y acá, lo que voy a obtener es lo que se conoce como la representación del vector en coordenadas polares. Entonces, si lo sustituyo, pues me queda x coseno de teta, r coseno de teta, r seno de teta, 0, y en términos de la base canónica, pues me queda esta expresión. Tengo un factor común, r es un factor común, lo factorizo y me queda esta expresión. Y esto es básicamente lo que se conoce como la representación del vector, ¿verdad? En coordenadas polares. Y aquí, este es el plano XY, pero este me lo voy a imaginar metido en R3, ¿no? De hecho, para precisarlo aún más, lo voy a escribir de la siguiente forma. Aquí voy a agregar una nota. Esto que está aquí es el plano XY y todo esto que está aquí es un subconjunto de R3. ¿Perfecto? Muy bien. Ahora, como ya lo mencioné, aquí lo mencioné. Eso se puede generalizar, esas ideas se pueden generalizar para vectores en R3 y eso se llama coordenadas esféricas. Muy bien, vamos a hacerlo en unos minutos, fíjense.
Entonces, primero que les quiero platicar algo. Esta representación en coordenadas polares, vean cómo se puede interpretar. Que las coordenadas x, y, x, y, en cierto sentido, lo que hicimos fue un cambio de variable. De este lado de acá puedes pensar que tengo coordenadas x, y, pero de este lado de acá tienes coordenadas magnitud del vector y dirección del vector. Obviamente siempre que el vector sea diferente de 0, para que θ esté bien definido. Muy bien. Entonces, esta expresión que vemos aquí se puede interpretar así. Si tú conoces la magnitud del vector y conoces la dirección del vector, lo sustituimos en esta expresión y cuando sustituimos lo que vamos a obtener es una coordenada x y una coordenada y. Es decir que es una manera de ir de las coordenadas polares, así se le llaman estas, r y θ. Es una manera de ir de las coordenadas polares a las coordenadas cartesianas. Y lo voy a escribir aquí. Esas son las coordenadas polares. Y esas que está acá son las coordenadas cartesianas. Muy bien. Entonces, si yo tengo magnitud y dirección, puedo obtener las coordenadas cartesianas. Y si tengo las coordenadas cartesianas, ¿cómo obtengo las coordenadas polares? Bueno, si yo tengo x y tengo y, ocupo Pitágoras y encuentro a r. Eso es muy simple. Si yo tengo x y y, ¿cómo encuentro a θ? Yo sé que muchos libros dicen que la respuesta es la tangente. Pero cuidado. Para nosotros, el ángulo del vector, la dirección del vector, está definida siempre desde el eje x positivo. ¿Ok? Y esa es la convención. Hay otras maneras de referirnos a la dirección de un vector, pero la que vamos a utilizar en este libro y la que se ocupa pues de manera más común, al menos a nivel profesional, pues es ocupar la dirección medida siempre desde el eje x positivo con la regla de los signos que les expliqué anteriormente. ¿Ok? ¿Cómo encontramos a θ? La respuesta es trigonometría. Por ejemplo, si yo tengo este vector, ¿quién es su dirección? Su dirección es esta. Si yo ocupo la tangente y ocupas el resultado directamente que sale de la tangente, eso no es la respuesta. Porque fíjense, a ver, yo les dije algo. Siempre hay triángulos rectángulos, ¿ok? Muy bien. Aquí están dos triángulos rectángulos. ¿Cómo le hago para calcular la dirección correcta? Bueno, en este caso, hay varias formas de hacerlo. Una es, si tú conoces este ángulo, lo cual lo puedo conocer por trigonometría, aquí sí puedo ocupar la tangente. Si yo conozco este ángulo, ¿cómo calculo la dirección correcta del vector? Sería este ángulo más, vamos a llamarle alfa, sería alfa más 90 grados. Y eso sería la dirección correcta. No es la única manera de hacerlo porque aquí hay otro triángulo, el triángulo amarillo. Si yo conozco este ángulo, que también lo puedo conocer por tangente, si yo conozco este ángulo que está acá, entonces θ va a ser 180 grados menos beta. ¿Ok? Entonces, no quiero pintar una fórmula porque no quiero que así lo vean como fórmula, sino que más bien quiero que exista un razonamiento. La manera de calcular θ es utilizando trigonometría. ¿Ok? Y recordando que los ángulos correctos se miden desde el eje x positivo. Alguien puede decir, bueno, ¿y puedo ocupar este? Sí, sí lo puedes ocupar. Si ya tienes beta, pues entonces vas a tomar beta, se lo voy a sumar a 180 grados y como es el ángulo negativo, entonces realmente este ángulo que está aquí tendría que ser menos 180 menos beta. ¿Ok? Y eso sería el ángulo correcto. Perfecto. Y esto que está aquí es equivalente a tomar
a tomar 90 más alfa o 180 grados menos beta. ¿Ok? Ese es el ángulo positivo. Muy bien, entonces hay varias formas de calcular el ángulo. Se calcula usando trigonometría, pero tienen que tener bien en mente que el ángulo correcto se mide desde el eje X positivo con la convención de signos. Contrario de las manecillas de reloj, es ángulo positivo. A favor de las manecillas de reloj, es un ángulo negativo. Muy bien. Ahora sí quiero hacer la generalización de esto a coordenadas esféricas. Entonces, voy a hacer exactamente lo mismo. Bueno, no exactamente lo mismo. El análogo o el equivalente a la generalización a R3. Muy bien. Entonces, supongo lo mismo. Imaginarán por qué, ¿verdad? Que los vectores quiero que sean diferentes de 0, pero cuando son 0, pues es 0, 0, 0. No hay nada que decir. Es trivial. ¿Ok? Y en este caso, lo que quiero hacer es lo siguiente, fíjense. Me fijo en este punto que está aquí. Este punto que está aquí tiene coordenadas X, ¿verdad? Tiene coordenadas X, Y y Z, ¿no? Bueno, ok. Muy bien. ¿Cómo le puedo hacer para representarlo de manera análoga a coordenadas polares? Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Hay varias formas de hacer esto. Coordenadas esféricas se refiere a introducir dos elementos. El ángulo que forma la flecha con el eje Z. Este ángulo se le llama simutal. Phi. Lo voy a denotar como phi. Y el otro elemento es fijarnos en la proyección de este vector sobre el plano XY. Es como si lo viéramos desde arriba. Este punto genera una sombra en el plano XY. Y su sombra pues tiene coordenadas X, Y, 0. Ah, ¿se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan dónde vimos esto? Sí, en dos pizarrones atrás. ¿Ok? Entonces, esos son los dos elementos que quiero introducir. Irme a R3 exige introducir un nuevo parámetro para determinar, junto con θ, de manera unívoca, la dirección de un vector diferente de 0 en R3. ¿Ok? Entonces voy a ocupar a θ y a phi para referirme a la dirección de un vector en R3. El otro parámetro es la longitud de la flecha, que también se llama magnitud del vector, y que también se obtiene con Pitágoras. ¿Cómo lo voy a hacer? De la siguiente manera. Se los dije anteriormente, todo está lleno de triángulos rectángulos. ¿Ok? Y de hecho quiero resaltar el triángulo rectángulo. Miren, esta es la flecha. Esto, véanlo como la base. Y este que está aquí va a ser la altura. Entonces, aquí hay 90 grados. Esto vive en el plano XY. Y esto es paralelo al eje Z. Entonces, esto es un ángulo de 90 grados y esto es un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo se ve así. Esto es la magnitud del vector. La altura es la coordenada Z. Y la base del vector no es otra cosa más que la hipotenusa de este otro triángulo rectángulo. Pero este triángulo rectángulo es justamente este triángulo rectángulo, cuya hipotenusa, que ahora ya no es R, ¿verdad? Pero sí va a ser, por Pitágoras, la hipotenusa sí va a ser, la hipotenusa va a ser x cuadrada más y cuadrada raíz. Entonces a esto le voy a llamar R barra, porque pues no es R, ¿verdad? Esta longitud es R barra. Entonces por Pitágoras, esto tiene magnitud raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. ¿Ok? Si ya tengo esta base y tengo la altura, ¿cómo calculo esta hipotenusa? Pues sí, por Pitágoras. R cuadrada es igual a R barra al cuadrado.
Pero r barra al cuadrado, si aquí le pongo cuadrado, aquí le pongo cuadrado, la raíz se cancela y me queda x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Y ahí está. Le calculo la raíz para quitar este cuadrado. Y obviamente, pues los más observadores sabrán que aquí me queda más menos. Pero no hay longitudes negativas de hipotenusas. Entonces, por eso me quedo con la cantidad positiva. Lo que sí puede llegar a ser es cero. O sea, la magnitud del vector cero es cero. Entonces, esta cantidad, como cualquier otra magnitud de vector en espacios euclidianos, en R2 o en R3, van a ser cantidades que son mayor o igual que cero. ¿Ok? Entonces, eso es la magnitud. Entonces, comienzo con x, y, z, y ahora quiero hacer en cierta manera un cambio de variable a coordenadas r, teta y phi. Muy bien. ¿Cómo lo hacemos para phi? Miren, de aquí. De este dibujo todavía puedo encontrar phi. Phi es el ángulo que forma la flecha con el eje z. Esto es phi. Este segmento es paralelo al eje z. Y esta es una diagonal que corta, ¿verdad?, a dos ejes paralelos. Por lo tanto, si esto es phi, esto es phi. Si me fijo en el coseno de phi, eso es el cateto adyacente entre la hipotenusa que es r. ¿Cómo encuentro a r? La encuentro así. Entonces yo ya conozco a r. Y a la phi, entonces la puedo relacionar de la siguiente manera. Coseno de phi es z, que es el cateto adyacente, como ya lo mencioné, entre la hipotenusa que es r. O bien que z es r coseno de phi. Muy bien, y ahí está. ¿Qué información me da seno? El seno de phi es el cateto opuesto, miren, que es r barra, entre la hipotenusa. Entonces, seno de phi es igual a r barra entre r. O bien, si despejo la hipotenusa, ¿verdad? Perdón, si despejo r barra, me queda que r barra es igual a r seno de phi. Sí, lo que pasa es que r barra es una hipotenusa, ¿no?, en este universo, ¿no? Y r es la hipotenusa en este otro triángulo. O sea, digamos, hay que tener cuidado, que es lo que estamos viendo, ¿no? Ok, muy bien, perfecto. Si ya tengo cuánto vale r barra, ¿verdad?, en términos de r y de phi, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, fíjense. Me voy nuevamente al caso de coordenadas polares. R barra vive en la proyección, ¿se acuerdan? Este escenario que está aquí es este que está acá abajo, miren, ¿sale? Yo ya encontré Z, ¿eh? Aquí está Z, o sea, Z ya lo encontré. Me falta encontrar X y Y, es por eso que ahora me voy al plano XY. Entonces, ¿cómo voy a encontrar XY? Pues te tienes que ir al plano donde vive X y Y, ¿verdad? Y irme al plano significa restringirme a este triángulo. Y en este triángulo es exactamente análogo a lo que vimos anteriormente de coordenadas polares. Coseno de teta es igual a x entre r barra. O bien que x es igual a r barra coseno de teta. Y análogamente para y. Es decir, seno de teta es el cateto opuesto entre la hipotenusa y sobre r. Aquí me faltó un barrita, lo agrego. Ahí está. Cosa que sí había hecho aquí, ¿verdad? Despejo a la y entonces me queda que y es igual a r barra seno de teta. Ajá. Como ya tengo x, ahora sustituyo lo que vale r barra. Ah, pero r barra vale r seno de phi. Por lo tanto, x es igual a r seno de phi, miren, que es r barra y coseno de teta, que lo dejo igual. Y esto es la coordenada x en términos de r, phi y teta. Análogamente para y es igual a r barra.
R barra es seno, es R seno de phi. Y el seno lo repito aquí, y entonces tengo la coordenada y. Y z ya lo conocía. Esto que está aquí es lo que básicamente me define la representación de un vector en coordenadas esféricas. Por supuesto, al igual que antes, la R es un factor común, véanlo, y se factoriza. ¿Ok? Muy bien. Y al igual que antes, si yo tengo x, y, z, yo puedo obtener r, θ y phi. Y si yo tengo r, θ y phi, puedo obtener x, y, z. De hecho, esta flecha es la más fácil, porque esta flecha solo tienes que sustituir aquí. Si tú conoces r, phi y θ, sustituyes y obtienes x, y, z. Si yo tengo x, y, z, ¿cómo obtengo r, θ y phi? Bueno, pues r lo obtengo con Pitágoras. ¿Cómo obtengo a phi? Muy fácil. A phi lo obtengo de la coordenada z. Miren, si tú conoces x, y, z, encuentras r. ¿Están de acuerdo con Pitágoras? Entonces ya, r ya lo conozco. Z obviamente lo conoces. Y entonces de esta ecuación solo tienes que despejar a phi, utilizando pues el arco coseno. ¿Ok? Entonces phi ya quedó. Y solo queda θ. Ah, muy bien. ¿Cómo encuentro θ? Ah, ¿dónde está θ? Aquí está. ¿Y qué significa θ? Es el ángulo que forma la flecha con coordenadas x, y, 0 con el eje x positivo. Exactamente igual que lo que les expliqué antes. Entonces todo es absolutamente consistente. Entonces ya podrán saber cómo encuentro θ. La respuesta es trigonometría. ¿Ok? Porque el vector puede estar por acá o el vector puede estar por acá y entonces me fijo en este ángulo o me fijo en este ángulo o si no, pues los negativos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se calcula θ? Trigonometría. Muy bien. Hay otras representaciones. Hay algo más que se llama los cosenos directores, ¿verdad? Que también sirven para encontrar representaciones de vectores. Y se los platico ahora, fíjense. Veamos. Quiero explicar primero mi dibujo. Tengo aquí especie como de cubo tridimensional. ¿Ok? Es el cubo. El vector R es este punto que está aquí. ¿Sale? Ese es el vector R. Y su flecha, bueno, pues es este segmento que va del origen a el punto. Observación. Este segmento forma un ángulo con el eje X positivo. Es este. Pero este segmento también forma un ángulo con el eje Y. Le llamo beta. Al ángulo que forma el segmento con el eje X le llamo alfa. Al ángulo que forma el segmento con el eje Y le llamo beta. Y el ángulo que forma el segmento con el eje Z le llamé phi en coordenadas esféricas. Pero ahora le voy a llamar gamma. Entonces, gamma es igual a phi. ¿Sale? Así. ¿Por qué? O me podrían preguntar, bueno, ¿y por qué no le pone phi? Pues porque en la literatura es común encontrar alfa, beta, gamma. Esa es la razón, ¿ok? Y porque la phi ganó primero, me imagino, en la historia. ¿No? Entonces, gamma es phi. Es el ángulo que forma el vector con el eje z. Muy bien. ¿Qué sigue ahora? Se los dije, siempre hay triángulos rectángulos. Voy a resaltar uno. Alfa. Miren, aquí está el triángulo rectángulo, fíjense. Tómate este segmento. Ese es el punto en cuestión. Y voy a utilizar esta diagonal. Noten que esta diagonal, tienen que pensar en la cajita. Esta diagonal forma 90 grados con el eje X. ¿Sale? Ahí está el ángulo de 90 grados. Esa sería la base del triángulo, que mide X. Y esta es la hipotenusa. ¿Perfecto? Si abstraigo este triángulo, entonces va a quedar base X,
la hipotenusa, el ángulo alfa, ¿verdad? Y fíjense, esta raya que estoy dibujando es esta raya. Aquí en el plano tridimensional, el triángulo rectángulo está inclinado. Bueno, aquí ya lo enderecé, ¿no? ¿Ya vieron? Entonces, este lado que está aquí es este que está acá. ¿Ok? Este lado que está aquí es este. Y la base es este. ¿Sale? Muy bien. Por lo tanto, coseno de alfa es igual a cateto adyacente x entre la hipotenusa. O bien que x es igual a r coseno de alfa. Si lo piensan y hagan ustedes, descubran nosotros dos triángulos rectángulos, es muy fácil, ¿verdad? Descubrirán que coseno de beta es igual a y sobre x, que coseno de gamma, que ya lo sabíamos, es coseno de phi, y esta ya la sabemos, ¿no? O sea, esta es la coordenada z de las esféricas, miren, aquí está, r coseno de phi, ¿ya? Muy bien. Me quedan puros cosenos. X igual a r coseno de alfa, y es igual a r coseno de beta, y z es igual a r coseno de gamma. Hay una r factor común, se factoriza, y esto es la representación en términos de cosenos directores. ¿Se utiliza? Sí, se utiliza. ¿Ok? Muy bien. Otro elemento. ¿Qué es un vector unitario? Primero, los vectores unitarios los voy a denotar con gorros para distinguirlos. ¿Ok? Ejemplos, los canónicos. ¿Qué es un vector unitario? Es un vector que tiene longitud 1. ¿Cómo encuentro la magnitud de un vector? Con Pitágoras. Si descubro a través de Pitágoras que el vector tiene magnitud 1, entonces se le llama unitario. Y ya no se le pone flecha. Para distinguirlo le ponemos un gorro. Así. ¿Ok? Perfecto. Otra vez le quito el 0. ¿Por qué le quito el 0? Ahorita van a ver por qué. Sea cualquier vector en R3 diferente de 0. O sea, no cualquiera, ¿no? 1 diferente de 0. Siempre que tengamos un vector diferente de 0, siempre podemos asociarle su vector unitario. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de esta ecuación, de esta expresión. El vector unitario de A vector es A gorro y se obtiene como A vector entre la magnitud. Esta es la razón por la cual no puede ser 0 el vector. Porque si el vector fuera 0, la magnitud del vector es 0. Y entonces eso es una indeterminación. ¿Ok? Y es de lo que he venido hablando desde hace ratote. Entonces, ¿cómo compruebo que eso tiene magnitud 1? Pues muy fácil, calcula la magnitud, ¿no? La magnitud de un vector se denota con estas barras. No se eleva a lo absoluto. Esto no se eleva a lo absoluto. Esto se lee magnitud del vector A gorro. Y la magnitud del vector A gorro, pues es la magnitud del vector A entre la magnitud A. Y esto es lo mismo, o sea, si yo calculo magnitud aquí, por las propiedades digamos, de Pitágoras, ¿no? de la expresión, este escalar, que es positivo, pues sale, ¿no? O sea, esas son propiedades muy básicas. Ustedes ya llevaron un curso de álgebra lineal. Y si no, bueno, pues pregúntenme. Entonces la magnitud de este vector es la magnitud de A entre A, que es un escalar que sale, ¿no? Ya, no tengo que poner el valor absoluto porque A ya es la magnitud de un vector, entonces ya es una cantidad positiva. Y la magnitud del vector A, pues también es A. Y como A es diferente de 0, pues entonces este término nunca es 0. Y esta división está bien definida. Entonces, algo diferente de 0 entre lo mismo diferente de 0, pues eso es 1. El problema está cuando el vector A le permitimos ser 0. Porque entonces me quedaría 0 entre 0 y eso está indeterminado. O sea, hay que tener cuidado con ello. ¿Ok? Entonces, este vector genuinamente es unitario. ¿Qué es lo que acabo de decir? Que dado un vector diferente de 0, siempre le podemos asociar su vector unitario. ¿Y para qué me sirve el vector unitario? El vector unitario tiene la propiedad de que recuerda exclusivamente la dirección del vector A. Entonces, para eso me sirve. Un vector unitario, puesto que tiene norma 1, pues intrascendente, digamos, su utilidad radica en que recuerda la dirección de A. Y eso es un vector unitario. Un vector unitario
Por supuesto, en matemáticas no tiene sentido decir esto, pero en física, un vector unitario no tiene unidades, ¿no? Si se trata de velocidad, lo que sea, pues aquí se cancelan las unidades, miren, ¿no? Entonces, un vector unitario es un vector adimensional. Si esto fuera una fuerza, aquí me quedarían newtons, aquí newtons, ¿no? Se cancelan y entonces me queda uno. Entonces, un vector unitario es adimensional y solo recuerda la dirección del vector. ¿Perfecto? Ya que expliqué esta expresión, le puedo sacar más jugo. Siempre que a no sea cero, puedo utilizar esta expresión para despejar a vector. Esto está dividiendo, pasa multiplicando, lo cual está bien hecho porque es diferente de cero. Y entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que todo vector diferente de cero se puede escribir como su magnitud por su dirección. Ahí está. Lo vuelvo a repetir. Todo vector diferente de cero se puede escribir. Todo vector diferente de cero se puede escribir como su magnitud por su vector unitario. Y esta fórmula, esta expresión, mejor dicho, sí que la vamos a ocupar a lo largo de todo el curso. Muy bien. Otro elemento. Puedo definir ecuaciones vectoriales. Ya que tengo los actores, ¿no? Que son los vectores, ya sé manipularlos, ya sé que se pueden sumar, ya sé que se pueden multiplicar por un escalar, ya sé que deben de cumplir todos los axiomas de espacio vectorial, ¿no? ¿Ok? Ahora puedo definir ecuaciones. Medio ya se los había platicado al inicio. Entonces, fíjense, en particular me interesa una ecuación. Si yo tomo n vectores, yo los puedo sumar. La suma está perfectamente definida por la estructura de espacio vectorial. Y la ecuación la obtengo cuando la igualo con algo. La quiero igualar con 0. Pues, ¿por qué con 0? Pues porque sí, ¿no? El 0 es muy bonito. Entonces tengo n vectores y lo igualo con 0. Entonces, esto es una ecuación vectorial. Por ejemplo, si este conjunto de vectores, y aquí ya nuevamente invitamos a la física, si estas n vectores fueran n fuerzas actuando sobre una partícula o, de manera más genérica, si fueran n fuerzas actuando sobre un cuerpo, entonces a esta sumatoria le vamos a llamar la resultante, ¿ok? La fuerza resultante de este conjunto de fuerzas. Muy bien. Es usual que en física la palabra resultante se deje exclusivamente cuando no solo son n fuerzas actuando, sino son todas las fuerzas que actúan. O sea, no me puede faltar una. Cuando son todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, entonces es común entender que esta R resultante es la fuerza total aplicada. ¿Ok? Y si la fuerza total aplicada fuera cero, lo cual puede llegar a ser, lo cual es muy común, y de hecho va a ser tan común que vamos a tardarnos la mitad del curso en esto, cuando la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es cero, se le conoce como condición de equilibrio. Y no es cualquier condición de equilibrio, se le conoce como condición de equilibrio traslacional. Quizás son palabras adelantadas aún, pero sí hay que irnos familiarizando con el lenguaje desde ahorita. Entonces, sumatoria de fuerzas igual a cero es la condición de equilibrio traslacional. Muy bien. Una diapositiva más. Otro elemento fundamental es el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Un diagrama de cuerpo libre contiene varios elementos. Uno es el cuerpo que estamos estudiando, o la partícula, y la vamos a representar en un espacio vectorial, ¿verdad? Aquí en este caso fue en 2 dimensiones, pero puede ser en 3 dimensiones, como lo vamos a ver en los ejemplos más adelante. Pinto un espacio, ¿verdad? Un espacio vectorial de fuerzas. ¿Qué significa de fuerzas? Que las coordenadas son fuerzas.
O sea que los ejes van a tener unidades de newtons. Entonces, un diagrama de cuerpo libre es un espacio vectorial que va donde voy a poder representar geométricamente el conjunto de fuerzas, y quiero que sean todas, ajá, de todas las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo. También podría ser que yo tomara alguna cantidad selecta. Puede ser, no se excluye. Pero usualmente, para aplicar segunda ley de Newton o su generalización al caso de torcas, etcétera, sí voy a requerir que estén todas las fuerzas, etcétera. Entonces, en un diagrama de cuerpo libre es un espacio, ¿verdad? Es un espacio euclidiano, en este caso es R2, donde voy a representar geométricamente a las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Es común que se imaginen que esta piñata, ¿no?, la coloco aquí en el origen, ¿no? Es común imaginarlo así o pensarlo así. Me imagino que la piñata es este punto, porque además, ante los ojos de Newton, solamente pensando en términos de fuerzas, la piñata es un punto. Es el clásico chiste de suponga que la piñata es un punto. ¿Ok? Ni siquiera estoy diciendo que es una esfera. Eso es la segunda, eso es más adelante. Entonces la piñata es un punto. Entonces, sobre este punto, ¿quién actúa? Una tensión, ¿verdad? La otra tensión y el peso de la piñata. Es decir, este punto tiene propiedades inerciales. Recuerda que mi piñata tiene dulces, chocolates y fruta adentro, y que esto pesa. Y pesa, y por eso se hace esto. Así, ¿ok? Entonces, eso es un diagrama de cuerpo libre. Me imagino al cuerpo colocado en el origen y escribo las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. ¿Ok? Y bueno, pues ya que tengo los vectores, ahora los tengo que representar. Sí, depende aquí de la naturaleza del problema. Los puedo representar en coordenadas cartesianas. Puedo utilizar las coordenadas polares. Miren, aquí ocupé las coordenadas polares. Pero pudo haber sido en coordenadas esféricas. Pude haber utilizado cosenos directores. Aquí está pues simplemente en coordenadas cartesianas, ¿no? El peso es menos mg j, ¿no?, en este marco de referencia, suponiendo que aquí esto es x y aquí esto es y. Y si yo conozco, por ejemplo, el ángulo θ1, pues entonces yo tengo la representación polar de la tensión 1. Si yo conozco el ángulo θ2, pues yo tengo la representación polar de la tensión 2, y etcétera. Es por eso que aquí vamos a aplicar todo lo que mencioné anteriormente para poder llegar a este paso. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar con este video. Es el segundo video de 3. Y en el siguiente video voy a trabajar los ejemplos. Los ejemplos van a ser del libro de Byron Johnston. Y bueno, hasta el siguiente video.